En Costa Rica, el agricultor familiar o la agricultura familiar representa un porcentaje muy importante de la tierra que está destinada a la parte agrícola, pero principalmente representa el campesino promedio. Es un productor de una cantidad de hectáreas bastante reducida que se dedica a trabajar en finca y que en este momento particular donde estamos y con las situaciones climáticas que estamos viviendo, eh, esta transición parece no ser una opción, ¿verdad? No parece ser una opción, sino más bien que estos agricultores familiares, para poder permanecer en la actividad, requieren de hacer cambios en sus modelos productivos enfocados en la sostenibilidad y por medio de la sostenibilidad logren mantenerse en la actividad agrícola y pecuaria. Esa es la lógica que nosotros hemos podido identificar porque una vez que iniciamos con todos los paquetes tecnológicos enfocados en sostenibilidad y particularmente en nuestro caso con NAMAS, que tenemos NAMA Café, NAMA Ganadería, eh, NAMA Caña de Azúcar, nos hemos encontrado que esta sostenibilidad también incorpora factores de productividad muy importantes que se habían perdido. Entonces, realmente el rol es un rol protagónico para lograr un cambio sustancial de la actividad productiva costarricense. En la agricultura orgánica nosotros hemos estado trabajando y también llevando algunos componentes de la agricultura orgánica a la agricultura convencional para ir introduciendo en este concepto a muchos productores. Actualmente tenemos un sistema de pagos por servicios ambientales para que todos estos productores que están en una producción convencional y deseen ir a una producción orgánica, le damos una ayuda económica por 3 años, que es lo que tarda la transición en ser certificados orgánicos, y de esa manera ellos poder costear esa disminución de producción que se da en esa etapa de transición. Otro tema que es importante es el reforzamiento del servicio de extensión para que los productores reciban un acompañamiento. Durante muchos años se dejó, al menos en Costa Rica, se dejó la parte del servicio de extensión en manos privadas, entendiendo muchos los típicos agroservicios que se dedican a vender, ¿verdad? Entonces, lo que hemos cambiado es un reforzamiento de los extensionistas, hemos incrementado sustancialmente alrededor de un 70% en el último año, para que estos extensionistas lleguen donde los productores y los estamos capacitando con biofábricas, por ejemplo, que tenemos en las mismas agencias de extensión. Entonces, tenemos una cantidad muy importante de biofábricas en todas las regiones del país y de esa manera llevamos a los productores, los capacitamos en estas biofábricas y luego acompañamos al productor en la aplicación de estas técnicas y de estos bioles ya en finca, que es muy importante. Nosotros recientemente lanzamos una política pública 2023-2032 y también hemos actualizado el plan de acción de dicha política. Hemos incorporado algunos factores que son sustanciales. Lo primero es, en el mediano plazo vamos a estar emitiendo, reconociendo la captura de carbono que se genera en suelo a raíz de la implementación de prácticas sostenibles. Esto lo estamos estableciendo un modelo de certificación y retribución económica para que los productores, al realizar prácticas de sostenibilidad que generan una captura de carbono sobre ese exceso de captura, poderles retribuir económicamente una ayuda. Eso estamos proyectando lo que ya inicia a ser aplicado entre unos 2 o 3 años. Para el próximo año ya estamos integrando recursos para justamente hacer esta transición a una producción sostenible que incorpora pagos por servicios de transición, es dinero para ayudarle a estos agricultores familiares. Algo que estamos haciendo que es bastante novedoso es una estructuración financiera para que los productores, una vez que el extensionista visita la finca y les dice, tenemos que hacer esta lista de cambios en su unidad productiva o en su finca para que podamos integrarnos a un concepto como es NAMA Ganadería, por ejemplo. Entonces nosotros con esa lista de trabajos que tiene que realizar o mejoras que tiene que realizar en la finca, nosotros le damos un crédito al productor en condiciones inigualables en el mercado costarricense, entendiendo por ejemplo que la tasa que captan los bancos en este momento anda como en un 4,5%, los ahorros de los inversionistas, y nosotros le vamos a estar prestando a los agricultores familiares
entre un 1 y 4%. Entonces, podríamos estar hablando incluso de tasas de interés reales negativas para los productores y agricultores familiares, porque esto va enfocado exclusivamente en los agricultores familiares. Y también tenemos un proyecto importante para dotar de riego a los agricultores. Con temas de cambio climático en Costa Rica hay una diferencia tal vez que en otros países, y es que si hay un río que pasa por mi finca, yo no puedo usar esa agua. Si yo ocupo un pozo, yo no puedo hacer un pozo sin autorización. Y la legislación ahí es muy rigurosa en cuanto al uso del agua. Entonces, estamos generando sistemas de distritos de riego para darle agua a los productores para uso agrícola y de esa manera también bajar un poco la presión, pero principalmente ayudarles a adaptarse al cambio climático, principalmente en productos hortícolas, que es donde tenemos alguna presión importante. El Plan Nacional de Agricultura Familiar es, en síntesis, es el corazón de lo que nosotros como ministerio hacemos. Todo lo que nosotros hacemos está pensado en agricultores familiares. Entonces, de ahí se derivan una serie de acciones asociadas que nos permiten ir también trasladando estos conocimientos, estos beneficios y todas estas allá a agricultores un poco más grandes. Sin embargo, Costa Rica, por su integración productiva, vemos sobre lo que ya no es agricultura familiar, por ejemplo, lo que vemos son algunas empresas ya sumamente grandes que no requieren de una ayuda técnica estatal para poder impulsar sus prácticas. Entonces, realmente este plan de agricultura familiar que nosotros contamos, que tenemos también impulsando la agenda de sostenibilidad con lo que son los NAMAs, están completamente integrados y son de una manera muy sencilla el corazón de lo que nosotros hacemos. Nosotros no nos salimos de agricultura familiar porque hemos establecido una prioridad de atención. Entonces, cuando un productor llega a una agencia de extensión, se hace una valoración del perfil. Si es agricultor familiar, recibe atención por parte del servicio de extensión. Si no es agricultor familiar, ya no entra en una primera etapa. El tema es que por la capacidad instalada que nosotros contamos para dar extensión, pues únicamente estamos con este primer grupo de extensión familiar, de agricultura familiar, y no estamos yendo más allá por el momento en función de las capacidades reales, porque al menos, y cito un ejemplo en café, que es uno de los cultivos que es bastante conocido en Costa Rica, cuando hablamos de un servicio de aplicación de Nama Café en finca, implica una asistencia técnica de al menos, una visita de al menos 6 veces al año de un extensionista. Y eso nos demanda no solo recursos importantes, sino también tiempo y capacidades para poder dar un servicio correcto al productor, porque hay algo que es vital. Si nosotros llegamos desde un productor que quiere hacer esta transición y no lo acompañamos bien y el modelo falla, ahí va a haber una pérdida de confianza en los vecinos y en los amigos de este productor que van a decir, mira, esta parte de sostenibilidad no funciona. Y justamente estamos cuidando cada detalle para que cuando lo vayamos implementando le dediquemos todo el tiempo necesario a estos agricultores familiares y podamos hacerlo con transferencias financieras, con financiamiento y también con algunos proyectos en donde incorporemos transferencias no reembolsables como capital semilla para darle a un productor que aplique, invierte este capital semilla en la finca, que puede ser en variedades resistentes a algunas plagas, a algunas enfermedades o adaptadas a condiciones de más sequía. Y entonces estos fondos no reembolsables para el productor van asociados también dentro del mismo plan.